periodista, nos va a contar un poco su historia. Ahora no solamente tenía hace un buen tiempo un periódico virtual, Altavoz, sino que también sale en Canal 2 como periodista, ¿no? Noticiero del Mediodía. Noticiero del Mediodía. ¿Ya? Entonces, cuéntanos, Mijael, primero tu historia de cómo así, a la edad de ellos, pensaste estudiar Derecho. ¿Cuáles eran tus dudas? ¿Cómo así fue tu proceso vocacional? Ayer me escribió Javier para decirme que quería que converse con ustedes sobre estos temas. La verdad es que estaba manejando y no pude decirte lo que voy a empezar por decir. Es que yo debo ser la peor persona del planeta para aconsejar en cualquier sentido vocacional a alguien, porque no tengo la menor idea de qué es lo que estoy haciendo. Y cuando tenía su edad, de hecho, tenía más claro todo que ahora. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando tenía 16 que salí del colegio, yo decía que estudiar economía en la Pacífico y iba a ser economista. Entré a la Pacífico, estudié economía, estudié 2 años y me di cuenta que odiaba la universidad y odiaba la economía. Y me fui a la Católica a estudiar Derecho, ahora les voy a explicar por qué, y terminé haciendo cualquier otra cosa. Entonces, Pero antes de que digas, ¿pero te gusta lo que haces ahora? Me encanta. Sí, ya está. Sí, me encanta. Y de hecho, lo que justo estábamos conversando hace un ratito, y esto evidentemente no es un consejo, porque no me atrevo a dárselos en ese sentido, sino es mi única experiencia. Yo creo que la universidad no importa tanto como se suele creer. Entonces mi historia es esta. Yo estaba en el colegio y yo quería ser escritor. Es lo que siempre quise hacer y quería estudiar historia, porque tenía bien claro que estudiar literatura, y eso lo sabía básicamente por gente con la que había conversado, no era una buena manera de llegar a ser escritor, porque cuando estudias literatura, no sé si alguno sabe de qué va la carrera, te enseñan básicamente a analizar textos literarios y te dan un montón de lecturas, pero yo lo que quería hacer era escribir, no analizar textos. Entonces sabía... Antes que tu pata que se fue, literatura y para escribir. Bueno, a mí me advirtieron, con un poquito de anticipación, entonces sabía que por ahí no iba mi camino, ¿no? A pesar de que tengo muchos amigos de la Católica que estudiaron literatura para ser críticos literarios y lo hacen de manera formidable, pero no era lo que yo estaba buscando. Entonces sabía eso, y por otro lado tenía claro que quería ganar plata, básicamente porque creo que es bien importante ganar la cantidad de plata que uno necesita para poder ser libre en la medida en lo que uno espera de la vida, ¿no? O sea, la plata no te hace feliz en ningún sentido, pero no tener plata te complica bastante. Entonces, y evidentemente pues esto va a estar supeditado por sus expectativas. Entonces yo sabía esas dos cosas, quería escribir y quería ganar plata, quería hacer algo propio, no quería trabajar en un banco. Entonces entré, como les conté, a economía, porque pensé que era una buena carrera, pensé que me iba a formar mucho el pensamiento lógico, mientras yo me podía formar como escritor entre llevando talleres por ahí y leyendo mucho, que es lo más importante para escribir. Y cuando tenía 16, estaba en quinto de media, comencé a escribir en correo, hace un montón de tiempo, 12 años, y escribía una vez al mes en correo mientras estaba en el colegio. Escribía de economía, que era lo que iba a estudiar, y ya. Estando en el colegio, escribía de economía. Me gustaba un montón escribir desde bien chico, entonces me metí a eso. Y mientras estaba en la Pacífico seguía escribiendo. Después me pasaron a La Primera, me contrataron, que era otro periódico, como columnista. Y que después, ha sido un periódico hace poco que quebró, pero esto fue hace un montón de tiempo, cuando el director era Juan Carlos Tafur. Bueno, la cuestión es que en la Pacífico me desencontré por completo porque no entendía la universidad. Yo venía de un colegio recontra, para meter a un colegio del Opus Dei, con una educación así súper, digamos, funcional dentro de cánones bien rígidos. Y la Pacífico para mí simplemente fue una prolongación de mi etapa escolar. Yo quería aprender cosas, conocer gente, no sé, y sentía que seguía en el colegio. Y eso que la Pacífico es una gran universidad. A mi novia de la Pacífico le encantó, le fue muy bien, pero a mí no me estaba funcionando. Y además me entró un tema de autoestima brutal mientras estaba en la Pacífico, tenía la edad que tienen ustedes ahorita, dicho sea de paso, por dos cosas. La primera es que yo me había preparado un montón en el colegio, y sentía que en mi colegio yo destacaba en un montón de cosas, porque había leído un montón, escribía bastante bien, hablaba muy bien, y hay cosas que no son tan importantes para el currículum, pero que son muy importantes para la autoestima de las personas. Estaba en el equipo de fútbol, era relativamente popular entre mis amigos y tal.
y llegué al Pacífico y todas las virtudes sobre las cuales yo había construido mi autoestima no me servían de nada. Porque yo podía recitar Calderón de la Barca, pero no podía hacer un maldito logaritmo y no podía comer. Bastante tiempo después me enteré que tenía ADD, que es un déficit de atención brutal, y un nivel mucho más avanzado de lo que se debe no medicar, digamos, y entendí por qué no podía hacer matemáticas. De hecho, hoy día puedo hacer matemáticas bastante bien. Pero yo no sabía que tenía ADD hasta mucho después. Entonces, en la Pacífico la pasé pésimo, y yo siempre tuve en la cabeza que si no iba a economía, me iba a derecho en la Católica. ¿Por qué? Y esta es una de las cosas que quizá les sirva para tomar alguna decisión. Yo no tenía la menor idea de qué iba a hacer con mi vida. De hecho, todavía no estoy tan seguro. Entonces, lo que sabía era que tenía que elegir un camino que no me cierre puertas. O sea, yo quería tomar decisiones que me abran puertas, no que me cierren puertas. Hace un rato creo que tú me comentabas que estudias administración. Yo creo que es una muy buena carrera porque no te cierra puertas. Hay carreras que te cierran puertas. Y no tiene nada de malo porque una carrera, creo yo, que te cierra puertas siempre y cuando estés 100% seguro que tu vocación está ahí, solo ahí. Si vas a estudiar medicina y tienes dudas, estás en un problema. Porque si sales de medicina y de ahí te das cuenta que no te gusta la sangre, está complicado, ¿no? Igual pasa, creo yo, con arquitectura o con carreras que son específicamente dedicadas a aprender un área de conocimiento. En cambio, unas carreras más genéricas como economía o derecho o administración te permiten hacer varias cosas. Y la verdad, mis amigos, la mayoría se reía de mí, se ríen de mí hasta ahora. Porque yo entré a la Católica a Derecho diciendo que nunca iba a ser abogado. Lo dije desde el primer día de clase porque no quería ser abogado, me parecía aburridísimo, pero me parecía útil. Entonces, me fui a la Católica además porque quería hacer letras. Y la verdad que a mí letras me encantó porque fueron 2 años en los que... La verdad es que letras no te exigen mucho, ¿ya? Yo venía de un colegio recontra exigente. Para mí el colegio fue... Es más, el colegio me costó mucho más que estar en letras. Entonces, en letras, la verdad que nunca me costó esfuerzo pasar, no había matemáticas. Hice un montón de amigos y hice un montón de amigos que estudiaban cosas, que iban a estudiar cosas que ahora han terminado, súper diversas. Entonces era bien rico porque nos sentábamos a conversar y alguien hablaba de música y otra persona hablaba de cine y otra persona hablaba de historia, sociología, literatura. Entonces era súper enriquecedor. Solo un detalle, Miguel, es interesante lo que dices porque sigue siendo mi experiencia de cuando yo me estuve en letras, de cómo en letras de la Católica las conversaciones entre cursos son tan nutritivas, ¿no? Yo creo que los 2 años que estuve en letras fueron los mejores años de mi vida en cuanto a... Es que es la mezcla perfecta entre que ya estás en el caballo de tu vida, o sea, tú tienes las riendas de tu vida, no tienes que pedir permiso, o sea, ya eres mayor de edad, ¿no? Pero no tienes ninguna responsabilidad, más allá de pasar el curso. Entonces es bien rico porque eres bien dueño de tu vida y tienes bien poca mochila. Porque cuando ya estás en derecho, eres más dueño de tu vida, pero ya empiezas a tener responsabilidades y entras a practicar y tal. Bueno, la cuestión es que mientras estuve en letras seguí escribiendo y cuando entré a Derecho, en la Facultad de Derecho de la Católica hay una revista bien vieja de Derecho que se llama Temis. Tiene como 60 años, que es una revista que manejan los alumnos. Entonces, te dan créditos por entrar a esa revista. Entonces yo estaba buscando que me den créditos que son como cursos de cualquier forma que me evite llevar más clases de Derecho. Entonces me metí a la revista. Y como había leído y escribía, era bueno editando, me hicieron director de la revista relativamente rápido. Y fue una experiencia bien bacán en la universidad porque en la revista había 50 personas y estaban pasando 2 cosas. Una es que la revista se vendía y en este momento en el que yo entré, que era una coyuntura especial, que era a finales del 2009, comienzos del 2010, la revista se estaba dejando de vender, ya nadie leía en papel. Y entonces llegamos juntos, los 50 estudiantes, a la conclusión de que había que hacer una página web. Y me encargaron a mí eso. Cosa que era raro porque yo hasta el día de hoy no leo nada digital. Me mandan un mail y yo lo imprimo, pero entonces me dijeron que había que ir por acá. Y eso fue para mí bien importante por lo que les voy a decir después. Pero fue una decisión, en realidad no fue una decisión que tomaron otros por mí, un encargo que me dieron que a mí me marcó. Y la otra cosa fue que en la universidad no te enseñan las cosas que son más importantes para la vida, como por ejemplo a liderar un equipo. Es algo que nunca nadie te va a enseñar. Y si hay un curso de liderazgo en la universidad, usualmente está enseñado por alguien que no tiene mucha idea de lo que habla, por lo menos en mi facultad. Entonces, a mí me fue muy útil esta experiencia de liderar un equipo de 50 personas por 2 cosas. Primero, pues estaba liderando gente de mi edad. Y era la gente que el fin de semana estaba corriendo conmigo y el lunes y yo era su jefe. Entonces es raro porque eso no es tan fácil de manejar.
Y son cosas que me fueron, son las cosas que me han sido más útiles en la vida, en realidad. Hoy día dirijo un equipo de gente que tiene mi edad y lo sé hacer gracias a eso. Y la otra cosa que me pasó en esta etapa es que hay un tema con la plata que era bien interesante, que es que en tenis a la gente no se le paga. Entonces, si aprietas mucho a la gente y le exiges mucho, se van. Y si no les exiges, no trabajan. Entonces tienes que aprender a calibrar exactamente cómo pedirle las cosas a la gente, porque no hay plata de por medio. Dentro de todo, hoy día mi equipo, si alguien no trabaja, lo voto. En cambio, ahí no podía votarlo así nomás, porque no me estaba cobrando. Entonces ahí, para mí fue bien importante. Y mientras esto pasaba, comencé a trabajar. De hecho, había empezado antes, pero también fue una cosa importante porque al final todo se mezcló. Vendiendo libros en Crisol. Crisol era de mi familia y yo quería trabajar en ese negocio y mi papá me pidió que venda libros. O sea, yo quería ser gerente de latino, obviamente. Y me mandaron a vender. Primero fui de mantenimiento y de ahí vendí libros un año. ¿Estabas en mantenimiento en Crisol? Estuve 3 meses, sí. Y de ahí vendí libros un año. Cuando tenía 17, de los 17 a los 18. Y aprender a vender libros para mí ha sido, junto con la revista de Derecho, la otra experiencia que me marcó. Porque, claro, los primeros 2 días estaba sentado un poco tímido, pero de ahí me di cuenta que mientras más vendía, más plata ganaba, porque había un variable. Y aprendí a ver a la gente. A la señora que entra con un libro que tiene ahí apuntado y que no quiere que nadie la moleste, quiere que le den el libro y quiere irse. O al que está esperando el cine, que trabaja en el Jockey, el que estaba esperando, no sé, no voy a Jockey ese año, pero no sé si el Jockey sigue teniendo el cine cerca de Crisol. Bueno, el que está entrando al cine y entonces entra a Crisol a hacer tiempo porque hay aire acondicionado y no quiere comprar nada y no quiere que le hables. Y después está el que se mete un rato y está esperando que alguien se le acerque y le converse y te cuente que se peleó con su mamá y ahí tú le recomiendas un libro. Y como de chico había leído bastante, se me hacía fácil recomendar libros a la gente porque tenía los libros que más o menos había leído, entonces, y se me hizo súper fácil empezar a conversar con gente que no conocía. Y eso después se me hizo bien importante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hice este tiempo en la Católica, esta revista fundó un portal que se llama Enfoque Derecho, que de hecho es bien grande esta vez. Entonces lo fundamos con un equipo de gente para hacer una versión digital de esta revista de Derecho, que era un mamotreto aburridísimo de jurisprudencia. Y la hicimos y funcionó muy bien. Y la hicimos con un equipo de gente que son todos abogados de la Católica. Y cuando terminamos de hacerla, un ex director de Temis de hacía un montón de tiempo, que se llama Gonzalo Segarra, me llamó y me dijo: lo que tú has hecho en Enfoque de Derecho, yo necesito que lo hagan dentro de la revista que yo dirijo, que era Semana Económica. Yo necesito eso acá, porque acá hay un tema de cambio de era que no estamos sabiendo manejar. Ven con tu equipo. Entonces nos fuimos a Semana Económica. Y me pasó una cosa bien bacán, que es que en Semana Económica, bueno, comencé a cambiar, comenzamos a pensar, comencé a escribir en políticas públicas. Y mientras estaba en Semana Económica, con esta gente que yo había de alguna manera llevado a la Católica, un día nos encargaron que empecemos a manejar partes más importantes de la revista y nos dimos cuenta que había un montón de plata que se movía en publicidad digital, un montón de plata. Y entonces se nos ocurrió que había que hacer un periódico digital porque el mercado ya estaba listo. Nos equivocamos, dicho sea, el mercado no estaba listo, pero pensamos que ya y que había que tirarnos a la piscina. Entonces yo tenía 21 y éramos 3 y dijimos, bueno, renunciamos todos a nuestros trabajos en Semana Económica, fuimos donde el director, donde Gonzalo, renunciamos y Gonzalo nos dijo, la verdad que Gonzalo fue una influencia bien bacán en nosotros, porque nos dijo renuncia y yo le pongo plata. Al final no tuvo plata para poner, porque él acababa de comprar la revista, pero el empujón que nos dio fue bien fuerte. Entonces fui a la casa de mis papás, todavía vivía con ellos, y les dije, bueno, voy a poner una empresa y voy a poner un periódico digital. Y mi mamá se quería morir porque quería ser abogado, y mi papá me dijo, bueno, si quieres ser empresario tienes que mantenerte solo, porque no puedes ser empresario y no. Entonces yo le dije, ya, pero necesito que me prestes plata porque necesitamos conseguir 100.000 soles para empezar con la empresa. Y me dijo, bueno, y nos peleamos horrible, de hecho. Pero la verdad es que creo que me hizo un bien. Por dos cosas. Porque después mi papá estuvo metido en 25.000 roches, busqué en Google.
porque fue ministro y acabó un montón de cosas, y no sé si subconscientemente o no me blindó. O sea, al no darme plata, me blindó. O sea, a mí me pueden decir lo que quieran de mi papá, pero yo tengo los registros públicos de cómo se hizo la empresa y no me dieron plata. Entonces, para mí es muy fácil defenderme de eso. Uno. Y dos, al no darme plata me hizo entender lo difícil que es esto. Entonces, lo que hice fue, yo tenía un carro que me habían regalado cuando cumplí 18, lo vendí, con eso conseguí una parte de la plata y conseguí a 12 socios, que son mis socios hoy día, de que me pongan plata. O sea, fui donde invité a mis amigos a una parrillada, hice como 25 parrilladas, y les dije, mire, tengo esta idea, esto funciona así, vamos a hacer esto. Y entonces lo hicimos. Y lanzamos Altavoz hace 4 años, nos demoramos como año y medio armando el proyecto, lo lanzamos hace 4 años, un día como ayer. Y bueno, y en el camino comencé a escribir en La República, hace casi 2 años ya, y comencé a hacer el noticiero en Canal 2 y a hacer entrevistas políticas también en Canal 2. Y eso es lo que hago. Entonces hoy día dirijo el diario, y además soy el gerente de la empresa, que comenzó muy chiquita, pero hoy día somos casi 40 personas, y es una empresa que ya no es chica. De hecho, 40 personas es un montón. Y por facturación ya no es una empresa chica. Entonces tenemos un montón de problemas también de plata, o sea, de manejar platas. Escribo en La República, hago el noticiero y las entrevistas en Canal 2, y con la primera plata que ganamos puse una cadena de restaurantes que tiene un local en el centro y estamos abriendo la semana que viene el segundo en Libertadores. Es un emprendedor absoluto, ¿no? Y tiene 28. 28, sí. Y entonces eso es lo que hago. Ahora, bueno, y en el camino hay un montón de cosas que también para mí son bien importantes, que escribo. O sea, al final seguí haciendo lo que siempre me ha gustado. Para mí cada columna es escribir. O sea, para mí el periodismo es una expresión literaria. Y ahora estoy publicando un libro con Penguin Random House, en Santillana, que es una editorial que a mí siempre me había encantado, porque bueno, el editor con el que hice clic en palabras de Tula Rodríguez está ahí. Entonces funcionó muy bien y estoy en eso. Y además, bueno, eso es lo que hago profesionalmente y bueno, ya. Ahora, antes de que me pregunten lo que ustedes quieran. Hay una cosa que cuando nos invitan a las universidades, a mí o a mis socios, que varios de mis socios trabajan en la empresa, a hablar sobre la experiencia de Altavoz y todo, siempre les decimos que es que, o sea, a ver, nosotros tenemos un discurso que, de hecho hoy día hemos estado con, hace 2 meses vendimos el 10% del Altavoz a un fondo de Estados Unidos, un fondo de inversión. Entonces tenemos un pitch de venta súper bien armado de la revista. Entonces decimos, somos el primer diario digital del Perú y de América Latina, tenemos 1 millón de lecturas al mes, facturamos más de $1 millón al año, hemos salido en Forbes como uno de los 10 medios más relevantes del mundo de los últimos 5 años y estamos en el Consejo de la Prensa Peruana, denunciamos varias de las cosas que han marcado la agenda política en los últimos años, desde el plagio de Alan García hasta todo lo del sodalicio últimamente con cosas de lavado de activos. Y somos la primera empresa peruana fundada por menores de 30 años que ya vale más de 10 millones de soles. Entonces es un pitch que suena lindo. La verdad es que eso es cierto, ¿ya? Pero la verdad es que eso no le sirve de nada, porque eso se lo va a decir cualquier empresario exitoso. Lo que nosotros siempre tratamos de decirle a la gente que quiere saber esta historia es todo lo que hemos hecho mal. Porque hay un montón que no está en ese pitch, que obviamente a los gringos no les hemos dicho. Es que hemos quebrado la empresa casi 4 veces, que hemos tenido que despedir gente, y no despedir gente porque hizo mal su chamba, sino que no lo podemos pagar, y es bien difícil. Hemos tenido que trabajar 4 meses sin pagarle sueldo a la gente. Hemos tenido que trabajar sin luz, hemos tenido que trabajar sin agua. Nos hemos mudado de oficina un montón de veces y nosotros mismos hemos hecho la mudanza. No teníamos empleados, obviamente, entonces nosotros limpiábamos desde el baño hasta todo el departamento, lo hemos pintado, o sea, ya no, por suerte, ahora tenemos gente que nos ayuda. Pero ha sido una historia bien difícil y la verdad es que, y esto es lo curioso del asunto, si yo pudiera retroceder el tiempo no lo haría de nuevo, porque lo debí empezar ahorita. Y es curioso porque a veces nos invitan a mí o a mis socios, sobre todo, que fuimos los fundadores, a hablarle a gente de su edad, como para motivarlos, porque nos fue bien económicamente hablando, que no es todo lo que importa, cuando éramos muy chicos. Y la verdad es que no valió la pena. Ahí lo tienen. No valió la pena. Creo que tengo 3 amigos
No me acuerdo cuándo fue la última vez que no trabajé un sábado ni un domingo. De hecho, de acá me voy a seguir cambiando. Si me quito el polo, sigo estando flaquito, pero no tengo un gramo de sol en la piel. No me acuerdo cuándo fue el último verano que pisé una playa. No conozco ninguna de las discotecas de Asia. No es que no he ido, y porque no quiero, no las conozco, o sea, no he ido. Entonces es o sea, el sacrificio que tuvimos que hacer. Si conscientemente yo hubiera sabido esto antes de empezar, creo que no lo hubiera hecho. Y en realidad he sacrificado, y yo soy consciente de eso, y ya no me queda otra, porque ya estoy embarcado y hay un montón de gente que depende de mí, mi juventud completa. Y no sé si, es más, creo que nunca me he ido de vacaciones. O sea, todos los viajes que he hecho ha sido por trabajo. Y obviamente me salgo y trato que haga un día más, pero... Entonces es bien esclavo. Y en verdad creo que lo más importante en la vida, y esto ya no tiene que ver con trabajo, es estar en paz. Y a mí esto no me ha dado paz. O sea, ahora estoy gerenciando un montón de otras cosas que no eran importantes en mi vida. Y podría hablar de 4 horas, desde yoga hasta psiquiatra, pero ya entonces estamos buscando junto con todo mi equipo tener un balance y tal. Pero no corran, no es tan importante. Ok, pero ¿tú crees que esto, me parece que tu experiencia ha sido muy valiosa y en verdad te la agradezco, pero ¿crees que este asunto de ser esclavo y no tener ningún tiempo de nada es por haber empezado, haber dirigido esto tan joven, o es porque el periodismo es así? No, es por haber empezado tan joven. Porque la verdad es que, a ver, yo soy el director del diario y, digamos, las cosas realmente grandes pasan por mí, pero la verdad es que la que dirige el diario en la práctica es Ariana, que Javier la conoce, que estudió conmigo en la universidad y que estudió conmigo en Enfoque y que después tuvo Semana Económica conmigo y que hoy día maneja el diario. Y yo confío en ella a ciegas. Entonces, la verdad es que la que se come la chamba periodística de despertarse a las 3 de la mañana para ir a entrevistar, o la que tiene 25.000 fuentes y se reúne con gente en todos lados para que le dé información, es ella. Yo no soy tan esclavo de eso, o sea, digamos, creo que podría haber sido una empresa de cualquier otra cosa, pero yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, digamos, la condición de esclavitud o el lastre temporal tiene más que ver con que no teníamos idea, por ejemplo, de cuánto demora sacar un permiso para que una empresa funcione en la municipalidad o en registros públicos o en SUNAT. Y esas cosas nos hicieron muy esclavos, porque cuando de la nada tienes a una persona que trabaja contigo y deja de ser tu amigo de la universidad, que sabes que tiene más o menos una situación familiar que le permite lidiar con el asunto, y empiezas a tener gente que tiene hijos, y sabes que su hijo está en un colegio parroquial, y sabes cuánto cuesta el colegio mensual del hijo, y sabes que tu sueldo que le pagas a él va a pagar el colegio de un niño, o sea, se te va de las manos la cosa. O sea, es un estrés. Sí, claro. Pero sin embargo, cuando te pregunté, ¿te gusta lo que haces? Dijiste que te encanta. Lo que pasa es que me encanta donde estoy hoy, pero el camino lo recorrí, lo volvería a recorrer empezando hoy día. Pero, ojo, no les he dicho que no sigan sus sueños, ¿verdad? A mí me encanta, hoy día me encanta, estoy bien orgulloso de lo que hago, me encanta el equipo de gente que tengo a mi alrededor. Y la verdad es que me despierto con ganas, o sea, porque dormirse tranquilo es más fácil, lo difícil es despertarse con ganas. De hecho, me gustan más los lunes que los sábados, de verdad me gusta lo que hago, pero comencé muy temprano, entonces... claro, hoy día toca correr. Hoy día veo a mis amigos del colegio que se han pasado los últimos 10 años parados de manos, corriendo todos, porque nos estamos empezando a casar, algunos ya tienen hijos, estamos comprando departamentos, entonces ya necesitamos, toca correr. O sea, de los 28 a los 30 y largos tienes que correr. Y estamos en eso. Pero yo empecé a correr a los 18, a los 16. Entonces estoy cansado. Y lo único que digo es el timing. Claro, excelente. ¿Preguntas? A ver, Pablo. Entonces, ¿nunca ejerciste lo que aprendiste en el derecho? O sea... ¿Te sirvió? Me sirve muchísimo. Hoy día he escrito un contrato de venta de publicidad. Un abogado me cobraría 3.000 soles por escribir lo que yo he escrito en media hora, porque estudié derecho. Ayer tuve que votar a una persona, lamentablemente, y sé exactamente cuál es la causal para votarlo sin que me genere contingencias en el Ministerio de Trabajo por derecho laboral. El periodismo tiene que ver mucho con escribir. Para escribir bien hay que leer. Puedo leer 600 páginas en una noche porque estudié derecho. Sé perfectamente cuánto puedo leer y cuánto me demoro para leer. Sé perfectamente cuál es la diferencia entre que a Toledo lo hayan localizado o lo hayan detenido.
sé cuál es la diferencia entre que un fiscal diga algo que lo diga un juez. Y para hablar de políticas públicas y de derecho, me es muy útil. La verdad que no, volveré a estudiar derecho, me es súper útil, súper útil. Además sé que no puedo decir para que no me denuncien. Bueno, es curioso que, o sea, una persona que comencé viéndola en memes después de la entrevista de Verónica Mendoza, ahora esté frente a mí hablando, o sea, de algo que realmente me interesa bastante, ¿no? Por ejemplo, he leído tus artículos, no sabía que esa página de internet era tuya, y, o sea, ya sé de paso que me ha gustado bastante y yo sé que yo también quiero estudiar, o sea, quiero ser un escritor y ejercer como alguien que haga libros, que le hagan críticas, pero no sé si, o sea, lo que yo estoy estudiando me pueda favorecer bastante, por decir poco, para poder desenvolverme en la parte literaria, ¿no? Esa me interesa. Mira, un poco lo dije sobre mi experiencia y obviamente este es el camino que yo seguí con mis baches y mis aciertos, pero yo te digo lo que yo veo. Para escribir no tienes que estudiar, de hecho no tienes que estudiar nada. No sé, los autores que han escrito los libros que a mí más me han gustado en mi vida, ninguno estudió literatura. O sea, Vargas Llosa no estudió literatura, Cervantes tampoco, Borges no estudió nada, Tolstoy no estudió tampoco literatura, James Joyce tampoco, Faulkner tampoco, Steinbeck, Capote, Hemingway, Fitzgerald, ninguno estudió literatura. Entonces, para escribir tienes que leer todo el día. Y jugar con palabras en la cabeza y coleccionar palabras y acordarte las palabras entonces, o sea, quiero que veas en serio que es lo que te digo, ¿verdad? Coleccionas palabras en Sí, todo el día. Mira. Tienes tu archivo de palabras. Sí. Es que si quieres escribir, a mí me sirve un montón. Estas son de esta semana: silogismo, sofisma, caleidoscopio, petrogrado, catafracta, Genesis, Estambul, Praga, diáspora, salafismo, ontológica, Memsaí y Sputnik. Me gusta cómo suena. Entonces las repito y eventualmente, claro, he leído un libro sobre Rusia y Turquía, sí, es evidente. Pero sobre la relación entre estos países, pero no importa, pero son palabras que me gustan, son libros. Entonces las tengo ahí y cuando estoy escribiendo o si estoy escribiendo poesía, te sale. Eso es lo que yo hago, pero hay varios escritores, hay una generación perdida, que se llama la generación perdida, son 5 escritores americanos que a mí me gustan mucho, que son Hemingway, Fitzgerald, Capote, Steinbeck y bueno, y después está Rapao, hay un grupo de gente ahí, Thomas. La cuestión es que todos estos empezaron a decir después de la Segunda Guerra Mundial que los escritores de tiempo completo ya habían muerto. Ahora no paga ser escritor a tiempo completo. Y es bien difícil ser escritor a tiempo completo. Entonces, puede ser periodista, puede ser administrador, puede ser cantante, puede ser ingeniero y escribir. Yo lo veo así. Tengo dos preguntas. Dice que para ser escritor no necesita estudiar, y para ser periodista hay que estudiar periodismo. ¿Qué piensas? Esta es una opinión que a mí me ha costado un montón de anticuerpos en un montón de periodistas. Nunca he dejado de decir lo que pienso por anticuerpos y me ha ganado un montón de problemas, pero la verdad que no me importa. Dicho sea de paso, para ser escritor o para ser periodista o para ser empresario, tiene que formarse en algo que yo no estaba formado y me costó un montón, que es que no te puede importar lo que la gente diga. Pero o sea, todo el mundo dice que no le importa lo que la gente diga, pero a todo el mundo le importa mucho. A mí me importaba demasiado, tenía el ego del tamaño de la Tierra y me destrozó emocionalmente por mucho tiempo. De verdad tienes que aprender a desprenderte porque, o sea, si googleas mi nombre vas a encontrar literalmente a 15.000 personas que dicen que me aman y 15.000 personas que dicen que ojalá me muera. Y un día se te cruza una señora en la calle, te abraza y te pide una foto y al día siguiente te cruza un tipo que te insulta y te mete la madre y te quiere pegar. Entonces, en verdad no es tan fácil eso. Pero ya, lo del periodismo les voy a decir lo que pienso. Yo creo que no debería existir la carrera de periodismo. Carrera. Sorry si alguien estudió periodismo que yo soy periodismo. Yo no creo que debería existir esa carrera. ¿Por qué? Espero que esa grabación no esté en internet después. Porque es un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. Los periodistas saben mirar a la cámara, saben levantar cejas, saben subir la voz cuando hay que llamar la atención, saben escribir bonito, saben un montón de formas lingüísticas que son muy atractivas para transmitir un mensaje. Saben que si miras a alguien en los ojos cuando le hablas, lo emocionas un poquito. Pero no saben nada. La verdad, y perdónenme, pero hablan con jueces los periodistas.
hablan de economía y no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, hablan de derecho y prendan ustedes la televisión y van a escuchar que todos los periodistas dicen ¿y qué está haciendo el presidente? Y provoca parar y decirle, escúchame, rey, eso no lo puede hacer el presidente, para eso está el Congreso. O le echan la culpa al alcalde por una cosa de la carretera, y es como para decirle, la carretera no depende de la municipalidad, está en el artículo 1, o sea... Pero eso no solamente los periodistas, los peruanos en general como país no entendemos la democracia y creemos que el presidente debe solucionar hasta los problemas de tu casa. De acuerdo, hay un texto que se llama La Apología de Sócrates, que escribió Platón, que es un montón de cosas ahí, pero hay una frase que a mí me da risa, que Sócrates en un momento dice, es curioso porque cuando hay que hablar de medicina traemos al médico, cuando hay que hacer un puente traemos a un ingeniero, cuando hay que hablar de política vienen todos, y escuchamos a todos, y en verdad hay gente que se ha formado para hablar de eso. Pero bueno, a lo que voy es a que, a ver, quizá he sido injusto, hay tipos de periodismo, como el periodismo de investigación, en donde si quieres ser periodista de investigación la carrera te es muy útil, por manejo de fuentes, por articulación de ideas y tal. Pero hacer periodismo de opinión, que es el tipo de periodismo que yo hago y es el único en el que me atrevo a dar una opinión, ser periodista no hay. Pero lo que tú dices es, o sea, el periodismo es una ocupación, es un oficio, y la carrera que no existía, había un instituto, Bausotti Mesa, pero no existía, todos los periodistas estudiaban otra cosa, pero no existía, o sea, la carrera de periodismo en el Perú tiene menos de 10 años. De repente un poquito más, Sí, o sea, pero sí. O sea, claro, o sea, estudiabas cualquier otra cosa para tener una base, pero te dedicabas al periodismo. o sea, Y tú lo que dices es que sería bueno que estudies algo para que seas bueno en ese campo de conocimiento y luego ya aprendes el oficio. es lo que yo pienso. Ahora, en realidad esto que ha pasado con el periodismo es la historia de todas las carreras. Administración, negocios, tampoco existía. O sea, cuando hay el boom económico de comienzos del siglo XX en Estados Unidos, se comenzó a decir que el tiempo estaba avanzando demasiado rápido. De hecho, nosotros, me incluyo en su generación, tenemos esta idea de que el mundo está cambiando demasiado rápido, ¿no? Yo un día tenía Facebook, Messenger, y el mundo cambió, y tengo un iPhone y tal, y todo va demasiado rápido. Y la verdad es que el mundo siempre ha ido a esa velocidad. Lo que pasa es que no tenemos perspectiva, porque no podemos mirar mucho para atrás, y además porque vivimos poco. Pero en 1900, el mundo estaba avanzando al mismo ritmo. En 1902 se inventó el avión, el carro, el teléfono, el telégrafo. Estaba escribiendo Freud, habían descubierto las hormonas. El inicio del siglo XX ha sido el más rápido. Fue brutal. Y, de hecho, en el mismo 1902 estaban estrenando en el Teatro de York, en Londres, Peter Pan, que no es más que una alegoría de un niño que no quiere que el tiempo pase, de lo rápido que estaba avanzando el mundo. O sea, era un momento medular en ese sentido. En fin, en esa época, en Estados Unidos, que se estaba consolidando como potencia, lo que después fueron los magnates del mundo, estaban empezando a crecer en sus negocios, los Vanderbilt, los Rockefeller, los Ford, y ninguno de esos tipos estudió administración. Lo que pasa es que las facultades que se fundaron después recogieron los procesos de estos tipos y los sistematizaron para que la gente que no tenía la base de ellos pueda acceder al conocimiento. Entonces, es lo que pasó con la economía después de Adam Smith en Escocia en 1776, o sea, es la historia de... Lo que pasa es que, como le digo, siempre surge primero la ocupación y después surge la profesión. Ya después de que mucha gente ya se dedica a eso, entonces dicen, ¿por qué no lo convertimos en una profesión? Es así, en general. Y la última pregunta que quiero hacerte es, ¿y qué, a ellos qué les puedes decir? ¿Qué es el periodismo? ¿Qué hace un periodista? ¿Qué es el periodismo? El periodismo es decir lo que alguien no quiere que digas. Es joder a la gente. O sea, con justicia. El periodismo es eso, es defender una idea. A mí un montón de veces, desde críticas hasta memes, me han dicho que yo no soy imparcial. Yo siempre respondo que no. Yo no quiero ser imparcial. Yo no soy juez. El juez tiene que ser imparcial, el árbitro tiene que ser imparcial. Mi mamá tiene que ser imparcial cuando me hablo con mi hermana. Yo estoy en periodismo para decir lo que pienso, para defender un compendio de ideas que considero correctas. Estoy dispuesto a escuchar cualquier otra idea y jamás sería, creo yo, razonable disminuir a alguien por una idea distinta. Porque yo estoy acá para opinar. Y de hecho, no hay nada menos objetivo en el mundo que una opinión. Entonces yo no entiendo cómo la gente me dice que escriba columnas objetivas. No sé cómo todavía. Entonces yo creo que eso es periodismo, es opinar, es defender lo que crees, pelear por lo que crees que es justo. En verdad es bien romántico, es bien cojudo el día, es tratar de cambiar las cosas. Es tratar de cambiar las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces en esta parte cada uno dice qué cosas ha llevado a tu encuentro y tú los escuchas. ¿Ok? Entonces, Ignacio.
Me encantó tu historia y me encantó cómo hablaste. Nico. Me pareció increíble, valioso, impresionante. Me pareció bien chévere como dijiste que aunque tu empresa que casi quiebra 4 veces, aunque ustedes tenían que hacerlo todo, trabajaron en electricidad y todo, pudieron sacarla adelante. Sí, me gustó muchísimo. Me pareció bastante interesante como es que en general ha sido bastante emprendedor, pero si hay algo que me va a llevar es lo que dijiste de que al lograrlo, que cuando se necesita hablar de medicina llaman a un médico, comienza a hablar de De los pero, puentes. ¿qué? De los puentes. Sí, de los puentes, a un ingeniero y bueno, que hablar de política llama a todo el mundo. Y lo que quería llegar es era que para hablar hay que saber realmente, ¿no? Y eso es algo bastante importante. Y también cuando hablan de fútbol, todo el mundo habla. ¿Ah? De fútbol también todo el mundo habla. Daniel. Me pareció interesante e increíble tu historia. Me gustó mucho cómo te desenvolviste, cómo hablaste y bueno, me gustó mucho lo que dijiste. Me pareció muy sorprendente cómo prácticamente dices la verdad sin medias tintas y generalmente como en el mundo del periodismo hay una incertidumbre o prácticamente los que están en la tele no tienen casi nada de cultura y es una crítica más que todo a nuestro mundo actual, así que es muy interesante. Bien. A mí me gustó cómo fue la vida de tu empresa y lo duro que has tenido que pasar y ahora ya estás acá. Bien. A ti. A mí, la verdad, lo que más me ha gustado así de principio a fin ha sido tu honestidad, que seas capaz de decir lo que piensas. También me gustó tu historia, tu empresa, todo lo que tienes que pasar. De una forma como que desde tu punto de vista lo defiendes, tú tienes aquí que opinar. También que cuando estás explicando cosas, había muchos temas, había un montón de cosas que me encantó. Daniela. A mí me pareció súper interesante toda tu historia y también, sobre todo, lo que me llevo es el hecho de que no tenemos que apurarnos en perseguir las cosas. Sí, sí. Pero bastante enriquecedor todo lo que has dicho, me encantó que defendieras tu verdad y o sea, ninguna otra idea te tenga que callar, más bien expresar más lo que tienes que decir. Así las críticas, así te unen las críticas, así la gente piense mal de ti, defender la verdad que es lo más apático que uno puede hacer consigo mismo. Excelente, yo en verdad quiero agradecerte muchísimo, creo que ha sido muy valioso lo que has dicho y además lo que me quedo pensando en lo de Pablo, que una cosa es decir la verdad sobre alguien, pero tener la valentía también de decir la verdad sobre uno y exponer al otro lo que a uno le duele y las cosas difíciles, hay que ser también muy valiente. Un aplauso grande para